El día de nuestro tercer aniversario de bodas, cuando mi esposo me echó de su coche por culpa de su secretaria, yo llevaba unos tacones de 8 centímetros. Mis rodillas golpearon con fuerza el asfalto mojado cerca de la entrada del centro de convenciones McCormick Place, en Chicago. La lluvia helada empapó instantáneamente mi falda, y las luces traseras de su Mercedes Maybach negro dejaron 2 brillantes estelas rojas en la noche tormentosa antes de doblar la esquina y desaparecer. A través de la puerta del pasajero, que aún no se había cerrado del todo, escuché su voz. Empalagosa y dulce como el caramelo derretido. Jonathan, tu esposa no se va a enfadar, ¿verdad? Solo me siento un poco mareada, nada más. La puerta se cerró de golpe justo delante de mi cara. Me quedé arrodillada en el suelo. Las piernas me temblaban por el dolor. El viento helado se colaba por el escote de mi vestido y me atravesaba hasta los huesos. El agua corría por mi cabello. Mi abrigo de lana seguía en el asiento trasero, atrapado debajo del bolso de diseñador de aquella secretaria, como si fuera un trapo viejo abandonado. Un acomodador del centro de convenciones corrió hacia mí con un paraguas y me miró con preocupación. Señora, ¿quiere que le llame un taxi? Negué con la cabeza y saqué mi teléfono con los dedos entumecidos por el frío. Cuando la pantalla se iluminó, vi 3 mensajes nuevos. El primero era de mi asistente personal. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Confirmaba que mi vuelo de las 11 de la noche hacia San Diego estaba reservado. Asiento junto a la ventana en primera clase, coche de alquiler y hotel frente al mar ya asegurados. También añadió. Su equipaje ya está con mi conductor. La estará esperando en la zona de descenso de pasajeros de la Terminal 3. El segundo mensaje era de Britney, la misma mujer que apenas un minuto antes había estado sentada en el asiento del acompañante con una sonrisa dulce, pidiéndome que le hiciera espacio. Su mensaje era una sola línea acompañada de un emoji de disculpa. Cariño, ¿ya llegaste a casa? Hace muchísimo frío ahí fuera. Asegúrate de no resfriarte. Por cierto, el señor Caldwell dijo que estará ocupado hasta muy tarde esta noche y me pidió que lo acompañara a una cena importante. No lo esperes despierta. El tercer mensaje era de Jonathan Caldwell. Solo 4 palabras. Lanzadas como una orden militar. Escríbeme cuando llegues. Miré aquellos 3 mensajes y las comisuras de mis labios comenzaron a elevarse lentamente. Durante estos 3 años, los mensajes que él me enviaba rara vez superaban las 10 palabras. Siempre eran cosas como: no volveré a casa esta noche. O: resérvame un vuelo. A veces añadía: no me esperes. Incluso su puntuación destilaba desprecio. Los mensajes de Britney, en cambio, siempre estaban llenos de caritas sonrientes. Siempre rebosaban ese tono de chica inocente y condescendiente. Siempre llegaban en el momento perfecto. Como un cuchillo sin filo que corta despacio, pero profundamente. Abrí mis contactos y busqué un número guardado bajo una sola letra. Sonó 2 veces antes de que contestaran. Al fondo se escuchaba un estruendo de cubiertos chocando, risas educadas y el murmullo de brindis. Conocía demasiado bien aquella voz. Era mi padre, Warren Sinclair. Carolina. Su voz descendió un tono por la sorpresa. ¿Dónde estás? Voy a enviar a alguien a recogerte a la entrada. Papá, no voy a ir. Hubo una pausa. El ruido del banquete desapareció. Probablemente se había alejado de la mesa. ¿Qué ocurrió? Jonathan me echó del coche. Mi voz sonó tan tranquila que incluso a mí me resultó extraña. Llevó a Britney a la cena de gala en mi lugar. Estoy afuera de McCormick Place y mi abrigo sigue dentro de su coche. El silencio duró unos 3 segundos. Yo conocía a mi padre. Cuando se quedaba callado no era porque dudara. Era porque estaba conteniendo una furia volcánica. ¿Te echó del coche? La voz de Warren Sinclair se volvió hueca, como un trueno lejano. Podía imaginar perfectamente su expresión en aquel momento. Las cejas fruncidas.
las líneas alrededor de su boca marcadas como cicatrices. Y probablemente la mano que sostenía su vaso de whisky temblando. No sabe quién eres. Nunca lo supo. Desde el día en que insistí en ocultar mi identidad para casarme con Jonathan, hacía ya 3 años, toda su familia creía que yo era una huérfana sin contactos, sin respaldo, sin fortuna familiar y sin influencia. Incluso la boda había sido un simple trámite apresurado en el ayuntamiento, sin una recepción adecuada. Ese día, Margaret Caldwell, la madre de Jonathan, me observó desde su sillón como si fuera una cucaracha que hubiera trepado hasta su mesa de comedor. Que nuestro Jonathan se case contigo es un ascenso enorme para una chica como tú. Esas fueron exactamente sus palabras. Y durante estos 3 años escuché innumerables versiones de la misma frase. Cada vez que Jonathan asistía a una cena de negocios y no regresaba a casa, ella decía que yo no tenía la categoría necesaria para estar junto a un hombre exitoso. Cada vez que Britney recibía un aumento o un ascenso en la empresa, decía que aquella secretaria sí era una mujer competente, mientras que yo era una oportunista que vivía del dinero de su hijo. Y de principio a fin, Jonathan jamás dijo una sola palabra para defenderme. No porque no escuchara. Simplemente porque no le importaba. De acuerdo. La voz de mi padre regresó por el teléfono con una calma aterradora. Muy bien. Papá. Esta noche, en la gala de socios, desmontalo pieza por pieza. Miré mi sombra alargada bajo la luz de la farola mientras la lluvia seguía cayendo sobre mi cabello. Negocia exactamente como se merecen que negocien con ellos. Sabes perfectamente cómo llegó la empresa de Jonathan hasta donde está hoy. Y yo también lo sabía. Cada ronda de financiación que Caldwell Construction había recibido durante los últimos 3 años. Cada gran cliente. Cada invitación a cumbres empresariales exclusivas. Todo había sido organizado en secreto por mí. Jonathan creía que era un genio afortunado con un talento excepcional. Jamás se le ocurrió que todos aquellos milagros que caían en su regazo eran en realidad el resultado de alguien moviendo los hilos desde las sombras. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Warren. Tengo un billete. Salgo esta noche hacia San Diego. Bajé la vista hacia la información de mi vuelo. Necesito despejarme un poco. Voy a visitar a la tía Marta. La tía Marta había sido la mejor amiga de mi madre. Vivía en la costa del sur de California desde hacía casi 20 años. Cuando yo era pequeña, me cuidó como si fuera su propia hija. De acuerdo. La voz de mi padre finalmente se suavizó un poco. Llámame cuando aterrices. Y no te preocupes por lo que ocurra aquí. Hice una pausa y bajé la voz. Se volvió tan suave como una pluma posándose sobre el filo de una espada. Papá, no permitas que caiga demasiado rápido. Quiero que me devuelva todo lo que me debe. Poco a poco. Y con intereses. Después de colgar, permanecí de pie frente a la entrada del complejo observando los neons que brillaban ciegamente en la noche. Las grandes letras doradas anunciaban: Gala anual de socios de Sinclair Holdings. Sinclair Holdings era el imperio empresarial de mi padre. Jonathan y Britney seguramente ya habían entrado al salón. Probablemente ella iba tomada del brazo de mi esposo, con una copa de champán en la mano, exhibiéndose en el evento empresarial más exclusivo de Chicago. Seguramente pensaba que había ganado. Pensaba que había jugado la carta vencedora. Pensaba que por fin había sacado de escena a la inútil esposa oportunista. Saqué de mi bolso la confirmación de la reserva y comprobé la hora. Faltaban 4 horas para la salida. Tiempo de sobra. El acomodador me ayudó a conseguir un taxi. Subí al asiento trasero y le pedí al conductor que me llevara al aeropuerto O'Hare. Mientras el coche se alejaba, abrí la galería de mi teléfono. Hice una captura de pantalla del momento exacto en que las luces traseras del Maybach desaparecían en la lluvia y se la envié a mi padre acompañada de una sola palabra. Recuerda. Después activé el modo avión, me acomodé en el asiento y cerré los ojos. Las luces de la autopista pasaban una tras otra. La noche era tan oscura como un lienzo negro infinito. La radio del taxi transmitía un programa nocturno sobre secretos de pareja. El presentador leía cartas de los oyentes con una voz lenta y relajante. En mi mente comencé a llevar la cuenta.
3 años. 1095 días. Cada noche de soledad. Cada humillación pública. Cada palabra venenosa pronunciada por mi suegra. Cada mensaje provocador de Britney acompañado de sus pequeñas caritas sonrientes. Todo estaba contabilizado. No había olvidado un solo detalle. El taxi se incorporó a la autopista rumbo al aeropuerto. A lo lejos, la terminal brillaba en la oscuridad con una luz blanca y fría, como una enorme isla esperando el despegue. Apoyé la cabeza contra la ventana y recordé otra noche igual de fría, 3 años atrás. Acababa de regresar de mis estudios en el extranjero. Mi padre me preguntó qué quería hacer con mi vida. Le respondí que quería casarme. Casarme con un hombre al que amara y vivir una vida normal. Warren Sinclair permaneció en silencio durante un largo momento antes de decir finalmente: Tu madre nos dejó demasiado pronto. Te crié yo solo y siempre tuve miedo de consentirte demasiado. Dijiste que querías ser independiente y depender únicamente de ti misma, y te di esa libertad. Pero necesito dejarte algo muy claro. En este mundo, no todo el mundo merece que inclines la cabeza ante ellos. En aquel momento no le di demasiada importancia. Cuando conocí a Jonathan Calvel, era apenas un gerente de nivel medio en una empresa de materiales de construcción. Conducía un sedán viejo y destartalado y vivía en un pequeño apartamento de Cícero, tan mal aislado que ni siquiera tenía cortinas en el dormitorio. Era atractivo, de rasgos marcados, y cuando hablaba, su voz era grave, como el sonido de un violonchelo. La primera vez que me invitó a cenar fuimos a una cafetería abierta las 24 horas, escondida en una calle secundaria. Pidió 2 menús de hamburguesa económicos. La cuenta fue de $15. Cuando llegó el momento de pagar, sacó un billete de 10, varios billetes arrugados y un puñado de monedas. Contó el dinero 2 veces antes de entregárselo a la camarera. Sentada frente a él, observándolo alisar cuidadosamente aquellos billetes arrugados, sentí como mi corazón se ablandaba. Pensé: este hombre es pobre, pero es trabajador y meticuloso. Más adelante descubriría que esa meticulosidad solo se aplicaba a su dinero. Después de casarnos, la frase que más repetía era: no me esperes. La noche de nuestra boda me dijo que había surgido una emergencia laboral urgente y me envió a la cama. Me quedé sola, sentada sobre un colchón tamaño queen. La lámpara barata que había comprado emitía una luz pálida y enfermiza que hacía que la habitación pareciera una sala de hospital. Lo esperé hasta las 2 de la madrugada. Cuando finalmente regresó, olía a alcohol y había un leve rastro de perfume desconocido en el cuello de su camisa. Dijo que era un regalo de un cliente. Y yo le creí. Al año siguiente, la empresa que acababa de fundar comenzó a obtener contratos enormes de forma inexplicable. Un proyecto inmobiliario que nadie había logrado conseguir los llamó de repente para ofrecerles una asociación. Inversionistas privados aparecieron de la nada. Invitaciones para los eventos más importantes del sector comenzaron a llegar continuamente. Aunque su empresa ni siquiera figuraba entre las 50 principales del sector, Jonathan creyó que su suerte había cambiado. Pensó que era el resultado de su extraordinario talento. En una cena corporativa incluso levantó una copa y declaró que aquel éxito era fruto del esfuerzo y sacrificio de todo el equipo. Yo estaba sentada al fondo del salón con una taza de café frío que su secretaria, Britney, me había servido. Mantuve una sonrisa impecable y no dije nada. Porque todos aquellos contratos habían sido organizados por mí utilizando los recursos de Sinclair Holdings. Aquellas inversiones estaban respaldadas por el fondo fiduciario que mi madre me había dejado. Y aquella invitación al exclusivo congreso empresarial había sido conseguida gracias a que mi padre llamó personalmente a los organizadores. Jonathan no sabía nada de eso. Lo único que sabía era que yo provenía de una familia aparentemente insignificante, que no había aportado ninguna fortuna al matrimonio, y que era una mantenida. En el 3er año de matrimonio, precisamente este año, Britney entró oficialmente en su vida. No entró. La invadió. Al principio era simplemente una asistente administrativa con un rostro dulce e inofensivo. Su voz siempre tenía un tono quejumbroso y necesitado. Cuando me llamaba,
Alargaba las últimas sílabas de cada frase como un pequeño anzuelo que arañaba lentamente el corazón hasta convertir una simple molestia en dolor real. ¿Cuándo empezó a cambiar Jonathan? Probablemente el día en que mi suegra invitó a Britney a almorzar en nuestra casa. Margaret Caldwell, una mujer que jamás había trabajado un solo día en su vida y que aún así se consideraba la persona más sabia del mundo, miró a Britney y dijo: «¡Qué chica tan encantadora! Mucho mejor de lo que estamos acostumbrados». Britney se sonrojó. Bajó la cabeza y respondió suavemente: «Señora Caldwell, por favor, no diga eso. Carolina es una muy buena persona». Pero mientras hablaba, sus ojos permanecían fijos en el retrato familiar que colgaba detrás de mí. En aquella fotografía yo aparecía en un extremo, con una sonrisa claramente forzada. Poco después, Britney comenzó a viajar con Jonathan al trabajo porque, según ella, le quedaba de camino. Más tarde empezó a aparecer casualmente en todas las cenas de negocios de mi esposo. Y finalmente, bajo la excusa de: «El señor Caldwell me pidió que organizara algunos archivos». Comenzó a quedarse en su oficina hasta altas horas de la noche. Y cada vez que intentaba mencionar el tema, mi suegra ponía los ojos en blanco y me respondía con aquel tono gélido tan característico: «Esa chica está ayudando a tu marido a sacar adelante la empresa mientras tú te quedas en casa sin aportar absolutamente nada, viviendo del éxito de nuestra familia. No tienes derecho a quejarte». Yo nunca respondí. No porque tuviera miedo, sino porque estaba esperando el momento perfecto para cobrar aquella deuda acumulada durante 3 años. Con intereses. Y esta noche, por fin, había llegado ese momento. El taxi se detuvo frente a la terminal del aeropuerto O'Hare. Una fina llovizna helada volvía a caer del cielo. Abrí la puerta y una ráfaga de viento mezclada con nieve golpeó mi rostro. Atravesó mi vestido fino y me heló hasta los huesos. Entonces recordé algo más. El día de mi boda, 3 años atrás, también estaba nevando en Chicago. Había esperado a Jonathan frente al ayuntamiento durante 40 minutos. Los copos se acumulaban sobre mi cabello. Mis tacones permanecían sobre el cemento congelado. Los dedos de mis pies estaban completamente entumecidos. Cuando finalmente apareció, sus primeras palabras no fueron una disculpa. Fueron: «Hubo un problema en el trabajo. ¿Por qué no me esperaste dentro?». Aquella frase había permanecido grabada en mi memoria durante 3 años. Y solo hoy comprendí lo patética que había sido toda la situación. En el guión de su vida, yo nunca fui alguien por quien valiera la pena apresurarse. Arrastré mi maleta hacia la terminal, pasé los controles de seguridad y entré en la sala VIP de primera clase. Pedí un café negro caliente. Cuando me lo sirvieron, la pantalla de mi teléfono se iluminó. No era Jonathan. Era Britney. Me había enviado una fotografía. En la imagen aparecía una enorme mesa redonda llena de platos gourmet. Jonathan estaba sentado cerca del lugar de honor, con una copa de vino en la mano mientras conversaba con alguien. En una esquina de la foto podía verse la mano de Britney apoyada sobre el reposabrazos de la silla de Jonathan. Sus dedos, aparentemente por accidente, rozaban el puño de su chaqueta. El mensaje decía: «Cariño, la cena de esta noche es simplemente espectacular. Qué pena que no estés aquí». Observé la fotografía y bebí un sorbo de café. Estaba terriblemente amargo. Pero mi alma se sentía completamente en paz. Abrí el chat con mi padre y envié un mensaje: «Papá, ya estoy en la puerta de embarque. Puedes empezar». 3 segundos después, respondió con una sola palabra: «Hecho». Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, me acomodé en el sillón de cuero y cerré los ojos. La sala VIP estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido constante del sistema de ventilación. De vez en cuando, la voz mecánica de un empleado anunciaba los horarios de embarque. Más allá de los ventanales, las luces de la pista se extendían en la oscuridad como 2 líneas doradas rotas. Un avión avanzaba lentamente hacia la pista mientras el rugido de sus motores llegaba amortiguado por el cristal. Entonces recordé las últimas palabras que mi madre me dijo antes de morir. Yo tenía 12 años.
Mamá estaba acostada en una cama de hospital, tan delgada que parecía hecha únicamente de huesos. Pero cuando tomó mi mano, su fuerza fue sorprendente. Me dijo: Carolina, lo mejor que me ocurrió en la vida fue casarme con tu padre. Pero también es mi mayor arrepentimiento. En aquel momento no entendí sus palabras. Ella sonrió y añadió: si te casas con la persona correcta, nunca tendrás que crecer de verdad. Pero si eliges a la persona equivocada, te verás obligada a aprenderlo todo de la noche a la mañana. Espero que nunca tengas que aprender esas lecciones. Pero si algún día ocurre, no tengas miedo. La sangre Sinclair corre por tus venas. Tienes la inteligencia necesaria para superar cualquier cosa. Me tomó 12 años comprender realmente aquellas palabras. A las 11 de la noche, el avión despegó puntualmente. La cabina de primera clase era increíblemente espaciosa. Una azafata me entregó una toalla caliente y una copa de champán. Sosteniendo la copa, observé por la ventana cómo la ciudad iluminada quedaba atrás hasta convertirse en una mancha borrosa de luces. Lo que yo no sabía era que, exactamente en el momento en que mi avión abandonaba el suelo, un auténtico huracán estaba golpeando la gala de Sinclair Holdings. Cuando Jonathan y Britney entraron en el inmenso salón dorado, la luz de las arañas de cristal caía desde el techo iluminando un mar de brindis y trajes de diseñador. Había más de una docena de grandes mesas redondas cubiertas con manteles dorados oscuros y decoradas con arreglos florales traídos especialmente para el evento. La mesa principal se encontraba al fondo del salón, junto a los enormes ventanales que iban del suelo al techo. A ambos lados había 2 filas de personal de seguridad vestido con trajes oscuros. Britney avanzó tomada del brazo de Jonathan. Sus labios se entreabrieron ligeramente mientras observaba el lugar de un lado a otro. Sus pupilas se dilataron. Había trabajado como secretaria de Jonathan durante 2 años y lo había acompañado a muchas cenas de negocios. Pero un evento del nivel de Sinclair Holdings era algo completamente diferente. Aquella noche estaban presentes los directores ejecutivos de 3 empresas que cotizaban en bolsa, 2 vicepresidentes de la Cámara de Comercio y varias figuras que ella solo había visto en las portadas de Forbes y de Wall Street Journal. Jonathan. Britney bajó la voz utilizando aquel característico tono suave y seductor. ¿Dónde está nuestra mesa? Jonathan revisó la invitación digital en su teléfono. Mesa número 7. En el centro del salón. Nada mal. Dado el tamaño de Calvel Construcción, conseguir un asiento en aquel evento ya era un logro monumental. Jonathan sabía perfectamente lo difícil que había sido obtener aquella invitación. Un acomodador los condujo hasta la mesa número 7. Los tacones de suela roja de Britney resonaban sobre el mármol con un ritmo ligero y triunfal. Había escogido su atuendo con meticulosidad. Un vestido color borgoña que resaltaba sus curvas y unos zapatos completamente nuevos. No quería llamar demasiado la atención y eclipsar a los anfitriones, pero sí deseaba destacar lo suficiente como para que todos la recordaran. En la mesa 7 había varios colegas del sector que Jonathan conocía. Intercambiaron saludos y tarjetas de presentación en un ambiente cordial, aunque reservado. Al sentarse, Jonathan dirigió inevitablemente la mirada hacia la mesa principal. Había 7 u 8 personas sentadas allí. Pero la silla central estaba vacía. Warren Sinclair aún no había llegado. Britney se inclinó para servirle agua. Sus movimientos eran tan naturales que parecía haberlo hecho miles de veces. Sus dedos rozaron el dorso de la mano de Jonathan. Jonathan, susurró. ¿Quieres que te acompañe más tarde a brindar con el señor Sinclair? Él asintió y tomó la copa sin siquiera mirarla. De repente, un silencio absoluto cayó sobre el enorme salón. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada principal. Warren Sinclair acababa de entrar. Vestía un impecable traje gris oscuro hecho a medida. En la solapa llevaba un distintivo rojo oscuro con el emblema de la empresa, que brillaba bajo las luces. Su cabello era plateado, pero irradiaba una energía y una autoridad abrumadoras. Caminaba con la espalda completamente recta. Parecía que generaba su propio campo gravitatorio mientras avanzaba. 2 asistentes y una secretaria ejecutiva lo seguían de cerca,
moviéndose al unísono y proyectando una presencia intimidante. A medida que avanzaba, los invitados se ponían de pie para saludarlo. Buenas noches, señor Sinclair. Qué gusto verlo, Warren. Sinclair asentía con una sonrisa educada. Pero aquella sonrisa era tan fina y fría como una capa de hielo sobre un lago en invierno. Los ojos de Britney ardían de ambición. Apretó discretamente el brazo de Jonathan. Jonathan, el señor Sinclair ya llegó. ¿Cuándo iremos a hablar con él? Esperemos a que los anfitriones hagan su primera ronda. Respondió en voz baja mientras calculaba la mejor manera de iniciar la conversación. Caldwell Construction estaba desesperada por conseguir un contrato de suministro con Sinclair Holdings para el próximo año fiscal. Aquella cena definiría el destino de su empresa durante los próximos 3 años. Lo que Jonathan no sabía era que lo primero que hizo Warren Sinclair al sentarse no fue levantar una copa. En lugar de eso, llamó a su secretaria y le susurró una orden. Ella asintió y abandonó rápidamente el salón. Sirvieron el primer plato. Una elegante lubina chilena cuidadosamente presentada. Los invitados comenzaron a comer y el ambiente se volvió más animado. La gente empezó a levantarse para brindar, intercambiar contactos y fortalecer relaciones. Aquella era la verdadera esencia del evento. Britney ya no podía esperar más. Tiró suavemente de la manga de Jonathan. Jonathan, es el momento. Si no vamos ahora, alguien más se adelantará. Jonathan observó la mesa principal. Varias personas ya rodeaban a Warren Sinclair con copas en la mano. Respiró profundamente. Tomó su copa de vino. Se puso de pie. Ajustó su corbata. Vamos. Britney lo siguió de cerca. Sus tacones resonaban con fuerza sobre el suelo. Podía sentir ciertas miradas dirigidas hacia ella. Miradas de curiosidad. De evaluación. Y quizá de envidia. Levantó ligeramente el mentón y amplió su sonrisa. Cuando el grupo anterior se dispersó, Jonathan dio un paso al frente e inclinó ligeramente la cabeza. Una postura de absoluto respeto. Señor Sinclair, buenas noches. Soy Jonathan Caldwell, de Caldwell Construction. Muchas gracias por el honor de invitarnos esta noche. En nombre de toda mi empresa, brindo por usted. Dicho eso, vació la copa de un solo trago. Britney levantó inmediatamente la suya. Buenas noches, señor Sinclair. Soy Britney, la secretaria del señor Caldwell. He oído hablar muchísimo de usted. Es un enorme honor conocerlo por fin. Warren Sinclair permaneció sentado. No se puso de pie. Ni siquiera tomó su copa. Simplemente permaneció allí, con una mano apoyada sobre la mesa mientras los dedos de la otra acariciaban lentamente una taza de café negro que ya se había enfriado. Su mirada pasó del rostro de Jonathan al de Britney. Y luego regresó a Jonathan. Los observó de arriba abajo 2 veces. No era una mirada fría. Pero tampoco era cálida. Era la mirada de alguien examinando mercancía de procedencia muy dudosa. Señor Caldwell. La voz de Sinclair no era dura. Pero poseía la profundidad de alguien acostumbrado a ejercer autoridad absoluta durante décadas. ¿Ha venido solo esta noche? Jonathan se quedó desconcertado. No entendía hacia dónde iba aquella pregunta. He venido con mi secretaria. Se hizo a un lado para que Britney quedara más visible. Warren Sinclair dirigió la mirada hacia ella. Sus ojos se detuvieron una fracción de segundo sobre los pendientes de perlas que colgaban de sus orejas. Algo cambió en su expresión. Ya no parecía estar examinándola. Ahora había en su mirada un destello de frío cortante. Pero Britney no lo percibió. Mantuvo aquella sonrisa dulce y complaciente. Señor Sinclair, dijo con voz melosa mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante para resaltar con elegancia su escote. Sinclair ni siquiera la miró. Volvió a dirigir la atención hacia Jonathan. Su tono era tan plano como si estuviera comentando el clima. Está casado, ¿verdad? Jonathan volvió a sorprenderse. Aún así, asintió. Sí, señor Sinclair. Llevo 3 años casado. ¿Y su esposa?
Warren Sinclair levantó la taza y dio un sorbo al café frío sin apartar los ojos de él. ¿Por qué no ha venido esta noche? La sonrisa de Britney se congeló durante un segundo. Bajó rápidamente la cabeza fingiendo acomodarse el vestido. Pero la copa en su mano tembló tanto que casi derramó el vino. El rostro de Jonathan también se tensó. Se aclaró la garganta e intentó sonar despreocupado. No se encontraba bien. Se quedó en casa descansando. Ah, ¿sí? Warren Sinclair dejó la taza sobre la mesa. Se reclinó en la silla. Entrelazó las manos sobre el abdomen. Sus ojos oscuros perforaban a Jonathan. Entonces preguntó. ¿Entonces esta mujer llamada Britney es su secretaria o su acompañante? En el instante en que aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, todos los ejecutivos sentados en la mesa principal quedaron en silencio. Las personas de la mesa 7 que se habían levantado para brindar también se detuvieron. El ambiente se volvió pesado y asfixiante. La nuez de Adán de Jonathan subió y bajó. Una gota de sudor frío recorrió su espalda. Había tratado con clientes difíciles antes. Pero la hostilidad oculta en las palabras de Sinclair era demasiado evidente. Tan evidente que ni siquiera podía fingir no haberla entendido. Señor Sinclair, Britney es una empleada de la empresa. Está aquí esta noche como representante. No pudo terminar. Sinclair levantó una mano y lo interrumpió. Luego se puso de pie. Al instante, uno de sus asistentes retiró la silla hacia atrás. Las patas rozaron el mármol con un sonido seco. En cuanto Sinclair se levantó, todos los ocupantes de la mesa principal hicieron lo mismo como si hubieran recibido una orden. Era casi media cabeza más alto que Jonathan. Lo observó desde arriba. Y la fina capa de hielo que cubría sus ojos finalmente se rompió. Debajo apareció toda la ira abrasadora que había estado conteniendo. Señor Caldwell, voy a contarle una historia. Warren Sinclair no gritó. Pero de repente el inmenso salón dorado cayó en un silencio sepulcral. Cientos de personas dejaron los cubiertos y giraron la cabeza para escuchar. Tengo una hija. Comenzó lentamente. Cada palabra caía como un clavo de acero golpeando el mármol. Mi única hija. Mi propia sangre. Ella es toda mi vida. El color desapareció del rostro de Jonathan. La sangre abandonó su cara como si alguien hubiera abierto una válvula. Britney todavía no comprendía del todo lo que estaba sucediendo. Pero la mano con la que sostenía la copa temblaba sin control. Hace 3 años se casó sin decírmelo. Sinclair lo observaba fijamente. Sin una sola sonrisa. Me dijo que amaba a ese hombre. Que quería construir su matrimonio por sí misma, sin mi intervención. Y respeté su decisión. Hizo una pausa. Durante 3 años no le hice ni una sola pregunta. Entonces dio un paso adelante. Pero que ella no me contara nada no significa que yo no supiera lo que ocurría. Los labios de Jonathan se movieron. Quiso decir algo. Pero un enorme nudo le bloqueó la garganta. Durante estos 3 años, cada ronda de financiación, cada cliente importante, cada invitación a las cumbres empresariales más exclusivas. La voz de Sinclair estalló como un trueno. ¿Creía que había conseguido todo eso por sí mismo? Todo eso lo hizo mi hija desde las sombras. Preparándole el camino. Paso a paso. Con un esfuerzo agotador. La copa resbaló de los dedos de Britney. El cristal se hizo añicos contra el suelo. El vino tinto salpicó sus zapatos de suela roja y se filtró entre las juntas del mármol. Nadie se movió para limpiarlo. Nadie se atrevió siquiera a respirar con fuerza. Todas las miradas estaban clavadas en Jonathan. Y en aquellos ojos había sorpresa. Desprecio. Y una gran dosis de crueldad. Jonathan permaneció inmóvil. Su rostro había adquirido el mismo color que los manteles blancos. El sudor brillaba en su frente bajo la luz de las lámparas. Tenía las palmas tan húmedas que dejaban manchas oscuras al frotarlas contra los pantalones. Y usted no lo sabía. Sinclair soltó una risa amarga y helada. No sabía que su esposa es la hija de Warren Sinclair. Sacó un teléfono móvil del bolsillo interior de su chaqueta.
Abrió una fotografía. Y giró la pantalla hacia Jonathan. La imagen mostraba a una mujer de pie sobre el pavimento frente a McCormick Place. No llevaba abrigo. El viento pegaba el vestido contra sus piernas. Con tacones altos, permanecía sola sobre el asfalto mojado. A un lado se veían claramente las luces traseras rojas de un Maybach negro alejándose. Cuando la echó de su coche, la voz de Sinclair se volvió aún más fría. Cuando trajo a otra mujer a esta gala, ¿sabía quién era ella? Hizo una pausa. Luego golpeó el teléfono contra la mesa con un estruendo seco. ¿Lo sabía? El sonido resonó como cristal rompiéndose. O quizá. Sus ojos ardían. No tenía absolutamente ninguna idea de que era mi hija. En el instante en que Jonathan vio claramente aquella fotografía, su mente explotó. La imagen no tenía demasiada calidad. Parecía una captura ampliada de una cámara de seguridad. Pero reconoció el lugar al instante. La entrada mojada. Las luces traseras del Maybach. Todo había ocurrido hacía menos de 2 horas. La mujer que había expulsado de su coche. Carolina. Carolina era la hija de Warren Sinclair. Britney también vio la fotografía. Toda la sangre desapareció de su rostro. Quedó blanca como una sábana. Retrocedió torpemente un paso. Y el tacón de su zapato crujió sobre los fragmentos de cristal roto. En el inmenso salón reinaba un silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Un centenar de las personas más poderosas de la ciudad observaban cómo el rostro de Jonathan pasaba del blanco al gris. Y del gris a un tono ceniciento y enfermizo. Como si estuvieran viendo pudrirse un cuerpo en directo. Alguien sacó discretamente un teléfono para grabar. Entonces Sinclair volvió a sentarse. Su asistente le acercó inmediatamente una taza de café recién servido. Sinclair tomó un sorbo para serenarse. Frunció ligeramente el ceño por el sabor y apartó la taza. «Siéntese, señor Caldwell». Señaló una silla vacía situada a un lado. Estaba ubicada en el extremo más alejado de la mesa principal, en un lugar desde donde ni siquiera se alcanzaban los platos. No era un asiento para invitados. Era la silla donde se sentaba a un subordinado cuando estaba a punto de ser despedido. Jonathan estaba prácticamente paralizado. No sabía qué hacer. Dar un paso adelante significaba humillación. Dar un paso atrás significaba una sentencia de muerte. Permaneció inmóvil mientras las miradas que llegaban desde todas direcciones lo atravesaban como agujas. Todo su cuerpo temblaba. «He dicho que se siente», repitió Sinclair. Esta vez su voz era mucho más tranquila. Pero aquella calma resultaba más aterradora que su ira. La ira es pasajera. La calma significaba que ya había decidido exactamente cómo iba a cobrar la deuda. Finalmente, Jonathan arrastró los pies hacia la silla. Las piernas le pesaban como si fueran de plomo. Cada paso parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. Llegó hasta el asiento y se dejó caer. Completamente derrotado. Britney permaneció de pie detrás de él. Desconcertada. Sin atreverse a seguirlo ni a huir. Quedó allí inmóvil como una columna inútil. Sinclair la dejó en esa situación durante unos instantes antes de girar la cabeza hacia ella. «Señora secretaria». Todos los músculos del cuerpo de Britney se tensaron. Asintió frenéticamente. «Ese sí». La palabra apenas logró salir de su garganta. Los pendientes de perlas que lleva puestos. La mirada de Sinclair se fijó en sus orejas. «Los reconozco». Instintivamente, Britney se llevó las manos a las orejas. En cuanto sus dedos tocaron las perlas, los apartó como si se hubiera quemado. Pertenecían a mi difunta esposa. El tono de Sinclair era suave. Casi parecía que estuviera contando un cuento antes de dormir. Antes de morir me pidió que los guardara para la herencia de nuestra hija. Los mantuve protegidos en un fideicomiso y solo entregué algunas piezas para que ella las usara en ocasiones especiales. Sus ojos se endurecieron. Y esos pendientes son una de esas piezas. Su voz se volvió más oscura. Me gustaría mucho saber cómo es posible que las joyas de mi difunta esposa hayan terminado colgando de sus orejas.
Britney abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. ¿Qué podía decir? ¿Confesar que la esposa de Jonathan se los había entregado de su propio joyero? ¿Admitir que había asistido a la gala luciendo las joyas de la madre fallecida de Carolina mientras se comportaba como la gran vencedora? Jonathan, encogido en su silla con la cabeza baja, escuchó la frase «las joyas de mi difunta esposa», y se estremeció violentamente. Su espalda se encorvó aún más. Parecía una tortuga a la que acababan de aplastarle el caparazón. Su mente comenzó a trabajar a una velocidad frenética. Las piezas empezaron a encajar. Aquellas misteriosas inversiones que aparecieron 3 años atrás. Aquel contrato imposible que llegó de la nada. Aquellas invitaciones reservadas para los gigantes del sector. Todo cobró sentido. Aquella suerte absurda ahora tenía una explicación perfecta. Pero era demasiado tarde. Mucho, mucho demasiado tarde. Warren Sinclair apoyó ambas manos sobre la mesa y se puso de pie. Luego recorrió el salón con la mirada. Su voz resonó clara y poderosa hasta el último rincón. Damas y caballeros, todos ustedes son socios de larga trayectoria de Sinclair Holdings. Esta noche quiero que sean testigos de algunas cosas. En el salón apenas podía escucharse la respiración de la gente. Primero. Hizo una pausa. Mañana por la mañana, mi equipo legal revisará cada uno de los contratos vigentes entre Sinclair Holdings y Caldwell Construction. Su mirada se clavó en Jonathan. Y después de lo que he visto esta noche, dudo seriamente que sobrevivan a esa auditoría. Jonathan levantó la cabeza de golpe. Sus ojos estaban enrojecidos por la incredulidad. Abrió la boca para hablar. Pero Sinclair ni siquiera lo miró. Segundo. Continuó. Sinclair Holdings reestructurará inmediatamente toda su red de proveedores. Caldwell Construction ya no cumple nuestros estándares corporativos. Recorrió lentamente el salón con la vista. Confío en que el resto de ustedes administrará sus carteras comerciales con la prudencia habitual. No levantó la voz. Pero el peso de aquella declaración era aplastante. Varios empresarios de la mesa 7 bajaron inmediatamente la mirada y comenzaron a escribir frenéticamente en sus teléfonos. Era evidente lo que estaban haciendo. Estaban ordenando a sus departamentos legales congelar cualquier contrato activo. Tercero. Sinclair observó la pantalla de su teléfono. En ella aparecía el mensaje que su hija le había enviado 2 horas antes. El número de vuelo. La hora de salida. Y el destino. Levantó la vista hacia Jonathan. Su voz descendió hasta convertirse en un susurro helado. Su esposa. Mi propia sangre. Mi hija. Hizo una pausa. En este momento está a más de 3000 pies de altura rumbo a San Diego. Su abrigo sigue dentro de su coche. Fue abandonada bajo la lluvia y el viento helado llevando únicamente un vestido fino. Esperó 15 minutos para conseguir un taxi. Sinclair se inclinó sobre la mesa. Lo miró directamente a los ojos. Dígame, señor Caldwell. Cada palabra era una cuchilla. Cuando la echó a la calle, ¿se preguntó siquiera una sola vez si tenía frío? Jonathan permaneció inmóvil. Con la boca abierta. La nuez de Adán subía y bajaba continuamente. Pero ningún sonido salía de su garganta. Detrás de él, las piernas de Britney cedieron. Cayó al suelo. Los fragmentos de cristal roto se clavaron en sus manos. Un gemido de dolor escapó de sus labios. Aspiró aire bruscamente. Pero ni siquiera se atrevió a gritar. Se mordió el labio mientras las lágrimas corrían por su rostro. Nadie hizo el menor intento de ayudarla. Los ejecutivos de la mesa 7 la observaban con absoluto desprecio. Como si fuera basura. Sinclair volvió a erguirse. Ajustó el cuello de su chaqueta. Y asintió hacia su jefe de seguridad. Acompáñelos a la salida. La orden fue seca. Definitiva. El jefe de seguridad se acercó a Jonathan y señaló la puerta. Jonathan se levantó como un autómata. Y comenzó a caminar hacia la salida con pasos torpes e inestables. Al pasar junto a la mesa 7, tropezó con una pata de una silla. El mantel se arrugó. Una copa cayó y derramó vino sobre la mesa.
Nadie se movió para limpiarlo. Todas las miradas del salón se clavaban en su espalda como reflectores cegadores, iluminando su miserable retirada. Britney logró ponerse de pie. La sangre goteaba de sus dedos. La tela de su vestido, a la altura de las rodillas, estaba manchada de vino. Su peinado perfectamente elaborado se había convertido en un desastre. Siguió a Jonathan con pasos erráticos y aterrados. Sus zapatos de suela roja dejaron una hilera de huellas torcidas mezcladas con sangre sobre el mármol. Fuera del salón, los pasillos estaban vacíos. Todo el ruido y la vida de la fiesta permanecían encerrados tras las pesadas puertas dobles. La iluminación del corredor era blanca y clínica. Implacable. Exponía cada detalle de su miseria. Britney rompió a llorar. Entre sollozos agarró la manga de Jonathan. Jonathan, te juro que no lo sabía. No sabía quién era ella. Jonathan apartó el brazo de un tirón. No utilizó demasiada fuerza. Pero Britney perdió el equilibrio y golpeó la pared del pasillo. Se quedó allí inmóvil, mirando fijamente su espalda. Jonathan entró al ascensor sin dedicarle ni una sola mirada. Justo antes de que las puertas se cerraran, sonó su teléfono. No era Warren Sinclair. No era ningún ejecutivo. Era su madre, Margaret Caldwell. Respondió. Y antes de que pudiera decir una sola palabra, una voz aguda y desesperada estalló por el altavoz. Jonathan, ¿cómo va la cena? ¿Firmaste los contratos? ¿Conseguiste cerrar el acuerdo con Sinclair? Escúchame bien, esta es tu oportunidad. Tu padre está esperando noticias. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no dices nada? ¿Qué ocurrió? El ascensor descendía. La señal se cortaba intermitentemente. Jonathan apoyó la espalda contra la pared metálica del ascensor. Al ver su propio reflejo en el espejo, pálido y sin una gota de sangre en el rostro, sintió que observaba a un desconocido. Es Carolina. Escuchó su propia voz. Seca. Rasposa. Como papel de lija. Su padre es Warren Sinclair. Al otro lado de la línea hubo 5 segundos completos de silencio. Luego estalló un grito histérico. ¿Qué estás diciendo? Las puertas del ascensor se abrieron al llegar a la planta baja. Jonathan no respondió. Colgó. Guardó el teléfono. Y salió caminando. Las enormes lámparas de cristal del vestíbulo seguían brillando con lujo y elegancia. El botones le abrió la puerta con la misma cortesía impecable de siempre. El viento helado de Chicago seguía soplando en la entrada. Nada había cambiado en la ciudad. Pero Jonathan sabía que su mundo entero acababa de derrumbarse. Y la mujer a la que había echado de su coche se encontraba en ese momento volando en primera clase rumbo a San Diego. Con una copa de champán en la mano. Observando las nubes. Y luciendo una sonrisa que él jamás se había molestado en conocer. Mi primer día en San Diego dormí hasta despertar de forma natural. Sin alarmas. Sin mensajes pasivo-agresivos de mi suegra a las 6 de la mañana criticando mi falta de clase o enumerando todas las formas en que supuestamente la avergonzaba ante sus amigas del club social. Sin mensajes empalagosos de Britney diciendo: buenos días, cariño, cara sonriente. Solo el brillante sol del sur de California atravesando las cortinas blancas y extendiéndose sobre las sábanas impecables. Cálido. Reconfortante. Me di la vuelta. Hundí el rostro en la almohada. Y respiré profundamente. La funda olía suavemente a lavanda gracias a una esencia relajante que proporcionaba el Hotel Boutique. Mi teléfono descansaba en silencio sobre la mesa de noche. Lo tomé para revisar. 37 llamadas perdidas de Jonathan. Varias de Britney realizadas desde el teléfono fijo de mis suegros. Y 11 llamadas de un número desconocido. Las notificaciones llenaban la pantalla como moscas atrapadas en un frasco. No abrí ninguna. Abrí el chat con mi padre. El último mensaje que me había enviado durante la madrugada era una fotografía. Mostraba una silla vacía en la mesa principal de la gala. Y cuidadosamente doblado sobre el respaldo estaba mi abrigo de lana. El mismo que había quedado dentro del coche de Jonathan.
Mi padre había ordenado a su equipo de seguridad recuperarlo antes incluso de que Jonathan abandonara el evento. Debajo de la foto solo había 2 palabras. Papá te espera. Observé aquella imagen durante un largo rato. Luego me levanté para lavarme la cara. Mientras el agua caliente de la ducha recorría mi cuerpo, bajé la vista y vi un enorme moretón en mis rodillas. Era el golpe que me había hecho contra el asfalto mojado la noche anterior. Había pasado del morado a un tono amarillento con bordes verdosos. Parecía una fruta demasiado madura. Lo toqué con los dedos. No dolía. O mejor dicho, comparado con todo el dolor acumulado durante 3 años, aquello no era absolutamente nada. Al salir de la ducha saqué de la maleta la ropa que había comprado específicamente para este viaje. Una blusa blanca de lino. Un pantalón holgado color crema. Y unas sandalias planas de cuero. No me maquillé. Solo me puse protector solar. Sequé parcialmente mi cabello. Y lo dejé caer libremente sobre los hombros. La mujer que veía en el espejo era completamente distinta a la de 3 años atrás. Durante mi matrimonio siempre vestía colores oscuros. Caminaba con la cabeza baja. Y encorvaba los hombros. Intentando ocupar el menor espacio posible. Como un mueble molesto en la sala de estar. Mi suegra solía decir que me vestía de manera demasiado seria. Que no parecía la señora de la casa. Y si alguna vez me arreglaba, preguntaba para quién lo hacía. Porque según ella, nadie me estaba mirando. Con el tiempo preferí dejar de salir. Pero ahora la mujer del espejo tenía una mirada serena. Relajada. Las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba. Parecía alguien que finalmente había roto un caparazón gris y polvoriento para salir de él. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre. «¿Aterrizaste bien?». Le respondí con una nota de voz. Incapaz de ocultar mi sonrisa. «Llegué bien, papá». La respuesta llegó casi al instante. «Me alegra escucharlo. El sol de San Diego es maravilloso. Hace tanto calor que casi olvidé que anoche estaba lloviendo. Me alegra escuchar eso». Luego añadió otro mensaje. «Tu tía Marta casi pierde la cabeza cuando se enteró de que ibas a venir. Dice que para el mediodía tendrá listo su famoso estofado casero». Al leer ese mensaje sentí un nudo en la garganta. La tía Marta. Cuando mamá murió, yo tenía apenas 12 años. La tía Marta se mudó temporalmente a nuestra casa en Chicago durante 3 meses completos. Me cocinaba todos los días. Dormía a mi lado. Me cepillaba el cabello. El día que tuvo que marcharse, me aferré a sus piernas negándome a dejarla ir. Lloré hasta quedarme sin aire. Con el tiempo se mudó a San Diego. Pero cada festividad me enviaba una tarjeta escrita con aquella letra perfectamente redonda e impecable que siempre tenía. Y la última línea era siempre la misma. «Carolina, sé feliz». Respiré profundamente. Guardé el teléfono. Tomé una bolsa de lona. Y salí de la habitación. El hotel no era demasiado grande. Era uno de esos acogedores hoteles boutique de lujo escondidos en las calles cercanas a la carretera de la costa del Pacífico. El vestíbulo estaba tenuemente iluminado. Solo una cálida lámpara de escritorio alumbraba la recepción. Me acerqué. Pedí un espresso. Y me senté en un sofá de una esquina para esperar a que Caleb viniera a recogerme. Caleb era el hijo de la tía Marta. 2 años mayor que yo. Dirigía su propio estudio de arquitectura en la ciudad. Cuando éramos niños jugábamos juntos constantemente. Después, cuando me fui a la universidad, perdimos el contacto diario. Pero seguíamos felicitándonos en las fiestas y ocasiones especiales. Esta vez, cuando supo que iba a visitarlos, la tía Marta se emocionó tanto que pasó 3 días preparando la habitación de invitados. Caleb había insistido en recogerme en el aeropuerto. Pero yo me negué. Mi vuelo aterrizó en plena madrugada. No quería molestar a nadie. Cuando llegó mi café, las puertas de cristal del hotel se abrieron. La cegadora luz del mediodía californiano inundó violentamente el vestíbulo. Tuve que entrecerrar los ojos. La silueta de un hombre alto apareció en la entrada.
La intensidad de la luz dificultaba distinguir bien su rostro. Pero su traje ligero de lino gris y sus mocasines marrones encajaban perfectamente con el clima soleado. Carolina. Su voz era mucho más grave que cuando éramos niños. Pero seguía teniendo aquella costumbre de alargar la última sílaba de mi nombre con una despreocupación casi perezosa. Caleb caminó hacia mí mientras hacía girar un llavero en uno de sus dedos. Había cambiado muchísimo. Tenía los hombros anchos. La mandíbula parecía trazada con una regla. Su piel estaba profundamente bronceada por el sol de California. Llevaba el cabello corto y perfectamente arreglado. Todo en él transmitía energía. ¿Por qué estás tan delgada? Se detuvo frente a mí. Me observó de arriba a abajo. Y frunció ligeramente el ceño. La última vez que hicimos una videollamada no estabas así. Aquella videollamada había sido durante las fiestas del año anterior. Me puse de pie con la taza de café en la mano y sonreí. Ha pasado un año. Es normal perder algo de peso, ¿no? Me observó unos segundos sin decir nada. Después tomó la bolsa de lona que estaba junto a mí y se la colgó despreocupadamente al hombro. Vamos. Mamá está esperando. Tiene una olla al fuego desde esta mañana. Dice que puso la carne a cocinar justo cuando salimos de casa para recogerte, así que estará perfecta cuando lleguemos. Lo seguí fuera del hotel. Un Porsche blanco impecable estaba estacionado junto a la acera. Abrió la puerta del acompañante para mí. Esperó a que me sentara. Y luego rodeó el coche para ponerse al volante. Cuando encendió el motor, me lanzó una mirada de reojo. ¿Ese tipo ha vuelto a llamarte? Me acomodé en el asiento de cuero y dejé el teléfono boca abajo sobre mis piernas. 37 llamadas perdidas. Y no había respondido ni una sola. Caleb no insistió. Golpeó ligeramente el volante con los dedos. Y se incorporó a la avenida principal. Conducimos por la carretera de la costa del Pacífico. Los gritos de las gaviotas entraban por las ventanillas abiertas. Las cafeterías junto a la playa estaban llenas de gente. El aire olía a café recién tostado y pan caliente. ¿Qué vas a hacer? Finalmente rompió el silencio. Primero voy a comer. Respondí. Y después hablaremos. Caleb sonrió ligeramente. No llegó a reír. Pero aquella sonrisa era sincera. El Porsche blanco avanzó bordeando la costa. El océano Pacífico brillaba bajo el sol con reflejos plateados. El cielo tenía un azul tan intenso que casi parecía violeta. Y nubes esponjosas flotaban en el horizonte como algodón recién lavado. Bajé un poco más la ventanilla. El aire cálido golpeó mi rostro. Traía consigo el olor de la sal y la brisa marina. Por primera vez en 3 años pude respirar profundamente. Era libre. La tía Marta vivía en una hermosa casa de estilo español con paredes encaladas. Junto a la puerta crecía una enorme bugambilla cargada de flores fucsias. Una ráfaga de viento hizo caer decenas de pétalos que cubrieron el suelo como una alfombra colorida. Caleb estacionó el coche. Abrí la puerta. Y antes de que mi pie tocara la entrada escuché una voz fuerte y llena de energía proveniente del interior. Mi niña ya llegó. La puerta principal se abrió de golpe. La tía Marta llevaba un delantal floral, guantes amarillos para lavar platos, y el cabello recogido en un moño desordenado. Su sonrisa era tan amplia que parecía no caber en su rostro. Había envejecido mucho desde la última vez que la recordaba. Las arrugas rodeaban sus ojos. Y mechones plateados atravesaban su cabello. Pero sus ojos seguían siendo exactamente los mismos. Brillaban al verme. Como si yo fuera su propia hija. Tía Marta. La llamé desde la entrada. Y sentí inmediatamente un nudo en la garganta. ¡Ay, mi niña preciosa! Corrió hacia mí y me envolvió en un abrazo tan fuerte que casi me dejó sin aire. El agua de los guantes mojaba mi espalda. Pero a ella no le importó. Me apretó contra su pecho. Apoyó la barbilla sobre mi cabeza. ¿Por qué estás tan flaca? ¿Ese desgraciado no te daba de comer? Caleb intervino desde atrás. Mamá, estoy seguro de que al menos le daba un plato de sopa. Cállate. Le respondió sin soltarme.
y le dio un manotazo en el brazo. ¿Qué sabes tú? Volvió a mirarme. Yo veo a mi niña y sé que ha pasado por un infierno. Te dije que ese hombre era un inútil. Mamá, ni siquiera lo has conocido en persona. No necesito conocerlo. La tía Marta se apartó apenas unos centímetros. Tomó mi rostro entre ambas manos. Y me observó detenidamente. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Solo necesito mirar los ojos de mi niña. Su voz tembló. La luz que había en los ojos de mi Carolina desapareció. Hace 3 años todavía estaba ahí. Ahora ya no. Me quedé inmóvil. Los ojos comenzaron a arderme. Y estuve a punto de romper a llorar allí mismo. Ella me llevó al interior de la casa mientras hablaba sin parar. Tengo el estofado cocinándose. Esta mañana fui al mercado de agricultores y compré el mejor corte de carne que encontré. Y también te preparé panecillos de suero de leche siguiendo exactamente la receta de tu madre. La primera tanda se quemó un poco. Pero la segunda quedó perfecta. Tienes que decirme si te gustan. La cocina estaba llena de vapor. 2 enormes ollas servían sobre la estufa. Había cebollas y ajos cortados sobre una tabla. Verduras recién lavadas junto al fregadero. Y un ramo de lirios frescos decoraba el alféizar de la ventana. Todo el ambiente desprendía una sensación de hogar tan cálida que me sobrepasó la emoción. Me quedé observando desde la entrada de la cocina cómo la tía Marta iba y venía sin detenerse. Y de repente recordé a mi madre. Ella también adoraba los delantales florales. Tarareaba mientras cocinaba. Podía ocuparse de 2 ollas al mismo tiempo. Y siempre me pedía que le acercara la sal o la pimienta mientras removía la comida. Cuando murió yo tenía 12 años. Ni siquiera sabía freír un huevo. Después de casarme con Jonathan, mi suegra se quejaba constantemente. Decía que mis gustos eran demasiado simples. Que no sabía organizar una cena elegante. Que mi presencia la avergonzaba durante los eventos de su club social. Pasé meses aprendiendo. Aprendí a diseñar menús gourmet. A memorizar maridajes de vino. A organizar impecablemente su agenda social. Y jamás recibí una sola palabra de reconocimiento. La madre de Jonathan siempre decía: esto es simple etiqueta social. No esperes aplausos. Y Jonathan solía añadir: cualquier organizador de eventos podría hacer lo mismo. Solo estás cumpliendo con tu parte. Escuché aquello durante 3 años completos. Vamos, siéntate. La tía Marta colocó frente a mí un tazón humeante de caldo de carne. Tómate también este té caliente de manzanilla para que te siente bien al estómago. El estofado estará listo enseguida. Tomé el tazón. Y bebí un sorbo. Estaba ardiendo. Pero el sabor era increíble. Absolutamente delicioso. Luego llegó el plato principal. La carne se deshacía con solo mirarla. Desprendía un aroma profundo y delicioso que hizo que se me hiciera agua la boca. Era exactamente el sabor que recordaba. El sabor de la cocina de mi madre. Está delicioso. La tía Marta se sentó frente a mí. Apoyó el rostro sobre las manos. Y me observó con los ojos brillantes. Está delicioso. Mi voz tembló. Exactamente igual que lo preparaba mamá. Ella guardó silencio. Sus ojos se enrojecieron. Luego extendió una mano y me acarició el cabello con una ternura infinita. Como alguien que toca un tesoro perdido durante años. Si te gusta, come todo lo que quieras. Desde hoy, tu tía te cocinará esto todos los días. Caleb permanecía sentado a un lado observándonos. Las comisuras de sus labios dibujaban una sonrisa suave. Acercó su plato. Tomó un panecillo caliente. Lo mojó en la salsa. Y no dijo una sola palabra. El sol atravesaba las persianas, pintando franjas doradas sobre las baldosas de terracota. La gran olla seguía hirviendo lentamente sobre la cocina. El aire olía a carne asada y al suave perfume de los lirios. Terminé el té caliente. Me recosté en la silla. Y exhalé profundamente. Sentía calor en el estómago. Y también en el corazón. Por primera vez en 3 años,
La palabra hogar dejó de parecer un bloque de cemento frío. Y volvió a convertirse en un lugar cálido. Mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de otro número desconocido. Soy Britney. Sé que no quieres responderme, pero necesito decirte algo. Aquella noche no tenía ni idea de que eras la hija de Warren Sinclair. Si lo hubiera sabido, jamás habría hecho esas cosas. ¿Podrías darme la oportunidad de disculparme en persona? Miré el mensaje durante 3 segundos. Y sonreí ligeramente. No tenía ni idea. Si lo hubiera sabido, jamás habría hecho esas cosas. En otras palabras, como pensaba que yo no era la hija de un multimillonario, creyó que tenía derecho a pisotear a una mujer sin recursos. Por eso se sintió con derecho a sentarse en el asiento del acompañante. A sonreírme. Y a decirme: cariño, hazme un poco de sitio. Por eso creyó que estaba bien enviarme mensajes presumiendo de pasar la noche con mi esposo. Por eso pensó que era una idea brillante sacar unos pendientes de perlas del joyero de la esposa para lucirlos en una gala. Sintiéndose la gran vencedora. Hice una captura de pantalla del mensaje y se la envié a mi padre acompañada de una pregunta. Papá, ¿esto te parece la respuesta de una persona normal? Warren Sinclair respondió al instante. Lo que está diciendo es que, como no sabía quién eras, consideraba perfectamente normal acosar y humillar a una mujer pobre y sin contactos. 3 segundos después añadió otro mensaje. Entendido. Ahora lo veo con total claridad. Bloqueé el número de Britney y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. La tía Marta asomó la cabeza desde la cocina. Carolina, los panecillos ya están listos. Cómetelos antes de que se enfríen. Me levanté. Entré en la cocina. Y tomé la cesta llena de panecillos dorados y humeantes. Miré a la tía Marta. ¿Puedo venir aquí a vivir de gorra de vez en cuando? Se quedó inmóvil durante un segundo. Y luego estalló en carcajadas. Cerró los ojos hasta convertirlos en 2 pequeñas medias lunas. ¿Cómo que vivir de gorra? Volvió a reír. Esta es tu casa. Puedes venir cuando quieras. Y quedarte todo el tiempo que te apetezca. Desde el comedor, Caleb intervino. Mamá, ni siquiera ha dicho si va a quedarse. Cállate. La tía Marta y yo gritamos exactamente al mismo tiempo. Nos miramos. Y rompimos a reír. Caleb se encogió de hombros. Levantó las manos en señal de rendición. Y volvió a mojar su panecillo en la salsa. El sol bañaba a los 3. Envolviéndonos en una cálida y perezosa sensación de felicidad. Pero a más de 3000 kilómetros de distancia, en la lujosa mansión de los Caldwell, en los suburbios de Chicago, el apocalipsis estaba comenzando. Jonathan regresó del hotel. Pero no entró inmediatamente en la casa. Permaneció sentado dentro del coche durante tanto tiempo que el conductor se volvió varias veces para observarlo con preocupación. Señor Caldwell, ya hemos llegado. Jonathan levantó la vista. Las luces del porche estaban encendidas. El BMW rojo de su madre y el Audi negro de su padre estaban aparcados en la entrada. Los motores ya estaban fríos. Todos estaban en casa. Abrió la puerta. Pero cuando apoyó un pie sobre el suelo, las piernas le temblaron con tanta violencia que casi cayó de bruces. Tuvo que apoyarse en el marco del coche. Respiró profundamente. Y caminó hacia la entrada. Cuando introdujo la llave en la cerradura, la puerta se abrió bruscamente desde dentro. Su madre, Margaret Caldwell, llevaba un pijama cubierto a medias por una bata de seda. Tenía el cabello completamente desordenado. Y el rostro deformado por la angustia. Parecía alguien que acabara de recibir una paliza. Entra ahora mismo. Lo agarró del brazo y lo arrastró hacia dentro. Su voz era aguda. Frenética. Parecía el rugido que precede a una erupción volcánica. Tu padre te está esperando en la sala. También está aquí el tío Frank. Y el tío Gary. Tu cuñado. Todo el consejo ejecutivo está reunido. Jonathan entró en el salón. Y vio a toda la familia reunida. Su padre, Douglas Caldwell, estaba sentado en el sofá principal. Tenía el rostro ceniciento.
y sostenía un vaso de whisky puro. Sobre la mesa de centro había un ordenador portátil abierto. En la pantalla se veía una gráfica desplomándose. Las previsiones bursátiles de la empresa estaban cayendo en picado. El tío Frank, director financiero de la compañía, caminaba de un lado a otro junto a la ventana mientras gritaba instrucciones por teléfono a los abogados corporativos y a una empresa de gestión de crisis. El tío Gary, director de operaciones, estaba inclinado sobre la mesa revisando frenéticamente contratos de préstamos pendientes. Las manos le temblaban visiblemente. El cuñado de Jonathan actualizaba constantemente su teléfono móvil en una esquina. La luz de la pantalla iluminaba un rostro paralizado por el miedo. Sobre la mesa de cristal había una pila de documentos. En la primera página podía leerse claramente: Departamento Jurídico de Sinclair Holdings. Notificación de terminación de cooperación comercial. Siéntate, ordenó Douglas Caldwell. Señaló el sofá frente a él. Jonathan avanzó y se dejó caer sobre los cojines. El salón permaneció en silencio durante unos 5 segundos. Entonces Margaret explotó. Carolina es la hija de Warren Sinclair. Su voz temblaba de rabia. Nos ocultó eso durante 3 malditos años. Se casó contigo y no dijo una sola palabra. Nos tendió una trampa. Todo esto fue una encerrona. Ocultó deliberadamente quién era para vernos hacer el ridículo. Cierra la boca, rugió Douglas. La voz de Margaret se apagó al instante. Douglas rara vez intervenía en la gestión diaria de la empresa. Pero cuando perdía la paciencia, nadie en aquella casa se atrevía a desafiarlo. Aplastó el cigarrillo en el cenicero y clavó la mirada en su hijo. En esa cena, su voz era dura como una piedra. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Warren Sinclair delante de todo el sector? La voz de Jonathan era tan ronca que apenas se entendía. Primero dijo que Sinclair Holdings cancelará inmediatamente todos los contratos con Caldwell Construction. Tragó saliva. Segundo, que cualquiera que continúe haciendo negocios con nosotros tendrá que asumir las consecuencias. Hizo una pausa. Bajó la mirada. Y tercero, su voz se quebró. Dijo que Carolina estaba volando hacia San Diego. Otro silencio mortal se apoderó de la sala. El tío Gary levantó lentamente la cabeza y formuló la pregunta que todos evitaban. Jonathan, ¿sabes cuánto tiempo puede sobrevivir la empresa con el efectivo disponible? Jonathan lo miró, pero no respondió. Gary levantó 3 dedos. 3 meses. El silencio se hizo más pesado. Si Sinclair Holdings retira sus inversiones y los demás socios cancelan sus contratos por miedo al efecto dominó. Respiró profundamente. Tenemos 3 meses antes de una quiebra total. El tío Frank intervino inmediatamente. Mientras venía hacia aquí recibí 3 llamadas. Los directores ejecutivos de Midwest Materials, Horizon Logistics y Shoreline Cement. Se aclaró la garganta. Todos querían saber qué demonios pasó esta noche en la gala. Miró directamente a Jonathan. Todos están revisando sus relaciones comerciales con nosotros. El cuñado levantó la vista de su teléfono. Giró la pantalla hacia Jonathan. Mira esto. Los grupos del sector de la construcción están explotando. Alguien filtró el audio de la cena. Toda la ciudad lo sabe. En la pantalla aparecía un grupo llamado Asociación de Constructores de Chicago. Los mensajes llegaban sin parar. ¿Visteis lo que pasó en la gala de Sinclair? Caldwell ha estado mintiendo sobre la identidad de su esposa. He oído que la SEC podría investigar las inversiones que recibió. La secretaria llevaba las joyas de la difunta señora Sinclair. Un desastre absoluto de relaciones públicas. La dirección de Caldwell Construction es tóxica. Voy a cancelar nuestras cuentas mañana mismo. Ni siquiera respetaba a su propia esposa. Por supuesto que no. Solo le importa él mismo. Jonathan leyó cada mensaje, uno por uno, como si estuviera leyendo su propia sentencia de muerte. Margaret ya no pudo contenerse. Volvió a levantarse. ¿Y qué saben ellos?
Nosotros la tratamos bien. Le dimos una casa. Pagamos todo durante 3 años. No movió un dedo para ganarse lo que tenía. ¿Qué más quería? Mamá. La voz de Jonathan era tan débil que casi se desvaneció en el aire. ¿Dónde está su abrigo? Margaret se quedó inmóvil. Jonathan levantó lentamente la vista. Los ojos estaban completamente enrojecidos. Su abrigo de lana. Se quedó en el asiento trasero de mi coche. La habitación quedó en silencio. Cuando la eché a la calle, su voz se rompió. Se fue sin él. El vestido que llevaba era extremadamente fino. Anoche llovía. Hacía un frío insoportable. Estuvo 15 minutos intentando conseguir un taxi con esos malditos tacones. Nadie dijo una palabra. Todos observaban el rostro de Jonathan. Y por primera vez veían una derrota absoluta. Un derrumbe total. Margaret abrió la boca. Luego volvió a cerrarla. Quiso justificarse. Quiso decir algo. Pero no encontró palabras. Douglas encendió otro cigarrillo. Dio una larga calada. Y expulsó el humo lentamente por la nariz. Las profundas arrugas de su rostro parecían aún más marcadas. Ya es demasiado tarde para pensar en eso. Dijo con voz áspera. La has perdido. En ese momento sonó el teléfono de Jonathan. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió. Solo contenía una línea. Señor Calvel. Soy la secretaria personal del señor Warren Sinclair. El señor Sinclair me ha pedido que le transmita un mensaje. La dirección de la señorita Carolina en San Diego es la siguiente. Jonathan observó aquella dirección durante mucho tiempo. Luego dejó caer el teléfono de sus manos. Apoyó la cabeza contra el respaldo del sofá. Y cerró los ojos. Nadie habló. El reloj de pie del pasillo seguía marcando los segundos. Cada tic-tac sonaba como un martillo clavando clavos en el ataúd de una familia que ya estaba destruida. Finalmente Margaret habló entre lágrimas. Hijo. ¿Y si compras un billete y vuelas a San Diego? Pídele perdón en persona. Las mujeres tienen el corazón blando. Si lloras un poco, cierra la maldita boca. El rugido de Douglas hizo vibrar los vasos de la mesa. ¿Crees que eres intocable? ¿Crees que tu hijo es el rey del universo? Pisotearon a esa muchacha durante 3 malditos años. ¿Y piensas que unas cuantas lágrimas de cocodrilo harán que olvide todo? Margaret, pálida y roja al mismo tiempo por la vergüenza, comenzó a temblar. Se dejó caer sobre el sofá. Y rompió a llorar cubriéndose el rostro. Pero no lloraba por Carolina. Lloraba por sí misma. Yo lo hice por la familia. Por la empresa. ¿Cómo iba a saber que su padre era Warren Sinclair? Si me lo hubiera dicho, la habría tratado como una reina. Me lo ocultó a propósito. Y ahora parece que la culpable soy yo. Douglas ni siquiera la miró. Sus ojos permanecían fijos en Jonathan. Pasó un largo rato antes de pronunciar sus últimas palabras. El mayor error de mi vida fue no poner orden en esta casa. Miró a Margaret. Tu madre escupía veneno y yo miraba hacia otro lado. Luego miró a Jonathan. Tú te comportabas como basura y yo fingía no verlo. Bajó la vista. Su voz se volvió pesada. Esa muchacha entró en esta casa hace 3 años. Y ni una sola vez me preocupé por saber si había comido. El silencio fue absoluto. La deuda que esta familia tiene con esa chica. Negó lentamente con la cabeza. No podríamos pagarla ni viviendo 100 años. Jonathan no respondió. Sus ojos estaban fijos en un documento sobre la mesa. Era el acuerdo de divorcio. Los abogados de Sinclair Holdings se lo habían enviado al amanecer. 13 páginas. Las había leído de principio a fin. Cada una era una cuchillada. En la tercera página había una cifra. Tuvo que leerla 3 veces para creerla. Representaba el 12% de la valoración total actual de Calvel Construction. Multiplicado por 3. En la cuarta página aparecía un inventario de 7 piezas de joyería. Cada una con número de serie. Fotografía. Y tasación oficial.
Solo los pendientes de perlas estaban valorados en $150.000. $150.000. Recordó a Britney luciéndolos orgullosamente delante de todos. Y recordó a su madre revolviendo el joyero de Carolina mientras decía con desprecio: «Nunca usas estas cosas. Mejor que las lleve alguien que realmente las aprecia». En la quinta página había un registro meticuloso de todas sus infidelidades durante el matrimonio. Fechas. Ubicaciones. Capturas de cámaras de seguridad. Registros de hoteles. Cada episodio documentado al minuto. Y entonces recordó algo. La noche de su boda. Había salido apresuradamente alegando una emergencia laboral. Cuando regresó, Carolina seguía sentada en el borde de la cama. La lámpara de la mesita aún estaba encendida. «¿Por qué sigues despierta?», le había preguntado. Ella le sonrió ligeramente. «Te estaba esperando». «No me esperes», respondió él. «Nunca vuelvas a esperarme». Carolina había asentido. «Está bien». Y desde aquel día, realmente nunca volvió a esperarlo. Cada noche, cuando él regresaba a casa, las luces de la sala estaban apagadas. Lo único que permanecía encendido era una pequeña lámpara sobre la mesita de noche de Carolina. Ella ya estaba dormida, acurrucada junto a aquella tenue luz, mirando hacia la ventana, dándole la espalda a la puerta. Jonathan nunca había prestado atención a aquella lámpara. Ahora comprendía que no era solo una luz. Era una prueba. La prueba de que ella lo había esperado. Cada noche que aquella lámpara permanecía encendida parecía gritar: «Te estoy esperando». Y cada mañana, cuando se apagaba, significaba: «No vales la pena». Aquella misma mañana, Jonathan compró un billete de avión a San Diego. No se lo dijo a nadie. Abandonó la casa a las 3 de la madrugada con una sola maleta. Y condujo solo hasta el aeropuerto O'Hare. Mientras atravesaba su lujoso vecindario, su mente regresó a aquel viejo restaurante de carretera en Cícero donde había llevado a Carolina en su primera cita. Hacía años que había cerrado. Un desgastado cartel de «Se alquila» golpeaba contra las persianas metálicas cerradas por el viento. Recordó perfectamente aquel día. Carolina estaba sentada frente a él, comiendo una hamburguesa grasienta y barata. Sonriendo. Diciendo: «Está buenísima». En aquel momento él había pensado que era una mujer fácil de complacer. Ahora entendía que no era porque la hamburguesa fuera buena. Era porque estaba con él. Y cuando estaba con él, incluso la comida más simple le parecía digna de un restaurante de 5 estrellas. Y él había echado a la calle a esa mujer. A la mujer que consideraba maravilloso todo lo que compartía con él. La había abandonado bajo la lluvia. Bajo el viento helado. Sin siquiera dejarle un abrigo para protegerse. El avión aterrizó en San Diego a las 9 de la mañana. Cuando salió de la terminal levantó la vista hacia el cielo. Era de un azul imposible. Y sintió un mareo repentino. Chicago estaba atrapada en pleno invierno. Pero allí parecía verano. Carolina había soportado el viento helado de diciembre llevando apenas un vestido fino. Y sin embargo él, bajo aquel sol cálido, sentía un frío aterrador atravesándole el cuerpo. Tomó un taxi. Y mostró al conductor la dirección que la secretaria de Warren Sinclair le había enviado. Su madre, Margaret, se la había reenviado acompañada de 3 mensajes llenos de signos de exclamación. «Encuéntrala. Haz lo que sea necesario. Suplica. Llora si hace falta. Prométele todo lo que tenemos con tal de recuperarla». Jonathan leyó los mensajes. Pero no respondió. Introdujo la dirección en el GPS. Cerró la aplicación de mensajería. Se recostó contra el asiento. Y observó la ciudad bañada por el sol. Las calles estaban llenas de palmeras. Arquitectura colonial española. Balcones rebosantes de flores de colores. Era una ciudad tranquila. Luminosa. Llena de vida. El contraste perfecto con el desierto emocional que estaba devorándolo por dentro. El taxi se detuvo frente a un elegante hotel boutique. Jonathan entró al vestíbulo.
La iluminación era cálida, acogedora. Y entonces recordó algo. Carolina odiaba la oscuridad. Por eso siempre dejaba encendida